vamos a crear una factura en menos de 5 minutos. Accedemos a la plataforma y creamos desde cero un usuario. El usuario que vamos a utilizar para este ejemplo va a ser Pablo Romero, electricista. Entonces escogemos una cuenta con un correo electrónico que utilice él en su empresa. Ponemos una contraseña, vamos a ponerla de 8 caracteres y lo que hace el sistema es en cuanto creamos un nuevo usuario, nos envía por correo electrónico las credenciales, aquí las tenemos, para poder acceder. Con este enlace vamos a poder verificar esas contraseñas, ese usuario que hemos creado, y ya podríamos, con el usuario correctamente validado, acceder al sistema con la cuenta que hemos creado. Romero, con la contraseña de 8 dígitos que teníamos, eso es. Y conseguimos acceder. Nos vamos a la opción de facturación y aquí podemos ver que si nos metemos en facturas, ya tenemos una factura de ejemplo creada. Damos a la opción del PDF y este sería el aspecto que tiene este borrador de factura. Para que deje de ser un borrador y sea una factura de verdad, pues lo primero que tenemos que cambiar son los datos del cliente. Vamos allá. Se supone que Pablo Romero le ha hecho una instalación a Julián López. Bien, la factura se la mandaremos a su nombre, a nombre de don Julián, y el cliente será Juan López, ese será el correo electrónico que tenga, y su número de identificación fiscal, pues bueno, que va a ser, por ejemplo, este. Con estos datos para emitir una factura con validez legal es suficiente. Y otra cosa que necesitamos es venirnos a la factura de nuevo y comprobar que estos datos del cliente se han modificado. Entonces, simplemente pulsando aquí sobre el carrito de la compra, estos datos nuevos pasan a la factura y ya será quien emitamos esta factura de aquí. Necesitamos modificar más datos, en este caso ya los nuestros. Nos seleccionamos dentro de empresas, aquí a nosotros mismos, y nos ponemos nuestros datos. Pues en este caso sería Electricidad de Romero, a la atención pues de don Pablo, con esta dirección de correo, y el NIF que vamos a utilizar va a ser pues este NIF de Cantabria. Estos serían el resto de datos fiscales de Electricidad de Romero, los registramos. Y si volvemos a la factura, vemos que aún nos queda una cosa pendiente, que es este artículo genérico que hemos creado aquí. Pues nada, simplemente hacemos clic sobre él y lo modificamos. En este caso, pues lo que le hemos instalado a nuestro cliente ha sido un automático diferencial y el trabajo incluye mano de obra y desplazamiento. Muy bien. El importe pues han sido unos 75 euros con el 21% de IVA. Actualizamos este artículo y si devolvemos de nuevo a la factura a través de este acceso directo que tenemos aquí, podremos ver cómo este artículo pues tiene una serie de asteriscos en rojo, que significa que ha sido modificado con respecto al que tenemos en nuestra base de datos. Pues simplemente lo actualizamos, eliminamos uno con el carrito de la compra, incorporamos el otro y aquí vemos que ya tenemos tanto el importe de este artículo como el total de la factura. Pues ya lo tenemos todo, solo necesitamos darle a este botón y asignarle un número a nuestra factura que queda pendiente de pago, por eso lo vemos aquí en rojo en el listado, con fecha de hoy a vencimiento de hoy. Muy bien, pues con esto generamos el PDF, le echamos un vistacillo, vemos que tiene todos los datos del cliente, la fecha de emisión, un número de cliente asignado, nuestros datos fiscales, bien, y el desglose de IVA, total factura, con los datos del trabajo que hemos hecho, bien. Una vez que lo comprobemos, pues ya podemos directamente enviárselo por correo a nuestro cliente. Damos en el botón de correo electrónico y una vez que el correo ha sido enviado con éxito, el cliente en su cuenta de correo pues recibirá, vamos a ver si recibe, en el tiempo que el servidor de correo lo procese, un email en el que aparezca a nombre de don Pablo, aquí lo tenemos, una factura, a ver si nos entra, eso es, un enlace a la factura que acabamos de emitir. Si pinchamos sobre este enlace, vamos a ver la factura que hemos generado, bien, y si nos vamos a nuestra aplicación y visualizamos de nuevo la factura, vamos a ver que aquí arriba nos aparece una visita que ha sido precisamente la de nuestro cliente. Si el cliente viera más veces la factura, veríamos las visitas que ha hecho y el último momento en el que lo visitó. Esto ha sido una factura ya emitida en menos de 5 minutos. Más vídeos, más detalles.